Bienvenidos una vez más a esta sección de relatos enviados por ustedes. Historias que personas de distintas partes han decidido compartir, todas relacionadas con algo que para muchos sigue siendo tan inquietante como real: la brujería. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que enviaron su anécdota para este video y que se animaron a contar algo que vivieron en carne propia. Si tú también has tenido alguna experiencia rara, ya sea del tema que sea, como brujería, fantasmas, o simplemente algo extraño que no tiene lógica, puedes mandarla a mi Instagram o directamente al correo que aparece en la descripción. Ahora sí, apaga un poco la luz, acomódate, y prepárate para escuchar estos relatos de brujería. La Rosa. Relato enviado anónimamente. Mi momento ha llegado. Un gusto, Sasori, y un abrazo a todos los seguidores del canal. Te quiero contar algo que pasó con mi mamá. Mi mamá ya es una persona mayor, pero es de esas personas que simplemente no existen mucho hoy en día. Es sumamente bondadosa, demasiado, diría yo. Es el tipo de abuelita que parece sacada de las películas gringas. Siempre dispuesta a ayudar, a ofrecer un plato de comida aunque ella tenga muy poco, a dar una mano en lo que pueda, y hasta en lo que no pueda. Es, literalmente, un pan de Dios. Pero ya sabes cómo es la gente. Cuando alguien es demasiado bueno, nunca faltan los vecinos o familiares abusivos que se aprovechan de esa bondad. Y peor todavía, nunca faltan las personas envidiosas, esas que se molestan simplemente porque otros hablen bien de alguien. Mi mamá jamás ha perjudicado a nadie. Nunca ha humillado ni lastimado a otra persona. Aún así, siempre hay gente mierda. Por lo mismo, desde hace muchos años han intentado hacerle brujería. Le han aventado cosas a la casa de todo tipo. Desde una paloma amarrada y vendada de los ojos, hasta una rosa. Y esa rosa es justo la historia que te quiero contar. Un día apareció en la banqueta de la casa. Era una rosa hermosa, Sasori. Pero hermosa de verdad. Tan perfecta que parecía sacada de una película. Pero mi mamá ya se sabe todos esos trucos. Siempre nos ha dicho algo muy claro: nunca recojan nada que encuentren tirado en la calle. Ni ropa, ni dinero, ni bolsas, absolutamente nada. Así que cuando vio la rosa, no la tocó. Lo único que hizo fue echarle agua a cubetazos para que se resbalara de la banqueta y cayera a la calle. Pero justo en ese momento salió una vecina. Una vecina que ya era amiga de la familia desde hace años. Ella vio la rosa y se quedó fascinada con lo bonita que estaba. Entonces le dijo a mi mamá que no la tirara, que mejor se la regalara. Mi mamá le respondió que no era suya y que tampoco pensaba agarrarla. Le dijo que mejor la dejara ahí. Pero la vecina insistió. Decía que era demasiado bonita como para tirarla. Entonces mi mamá le dijo algo muy claro: si quieres agarrarla, hazlo. Pero ya es bajo tu propio riesgo. La vecina, obviamente escéptica, se rió de todo eso. Agarró la rosa, la llevó a su casa, la puso en un pequeño florero, y la dejó en el comedor. No pasaron ni 2 días cuando empezaron las desgracias. Primero, ella se cayó por las escaleras de su casa y se fracturó la cadera. Luego, a su esposo lo corrieron del trabajo. Y como si eso no fuera suficiente, a su hijo lo atropellaron mientras iba en su moto. Por suerte no fue algo grave. Solo algunas lesiones que con reposo se curaron. Pero la moto quedó como pérdida total. Y para acabarla de joder, como es de hermoso este gobierno, todavía le llegaron sus respectivas multas. Fue ahí cuando mi vecina empezó a asustarse de verdad. Agarró la rosa, la metió en una bolsa, le echó agua bendita, y la tiró. Porque para ella ya no podía ser coincidencia. Hasta el día de hoy siguen tratando de recuperarse de todo lo que pasó. Y la vecina dice que se arrepiente muchísimo de no haber escuchado a mi mamá. Así que si algo puedo decir después de todo esto es lo siguiente: eviten recoger cualquier cosa que encuentren en la calle. Y mucho más si aparece tirada frente a su casa. Porque aunque uno no le haga daño a nadie, siempre hay gente mierda allá afuera que, solo por el hecho de verte bien, ya tiene suficiente motivo para querer joderte. La mujer que embrujó a mi tío. Relato enviado anónimamente. Hola Sasori. Soy gran fan de las historias de seguidores, ojalá también pronto retomes la creepypastas. Si decides contar mi historia, te pediría que fuera en anónimo. Esta historia es sobre mi tío, y como su ex esposa, le hizo un trabajo de brujería. Por allá del 2005, mi tío era una persona completamente distinta a lo que es ahora. Tenía un puesto importante en el gobierno, era inteligente, amable, muy cariñoso con la familia.
De esos hombres que todos respetan. No era perfecto, claro. Cuando tomaba se volvía medio mala copa, más que nada impredecible. Pero casi no bebía, precisamente porque él mismo sabía cómo se ponía. En general, era alguien que tenía la vida resuelta. Hasta que conoció a la que después sería su esposa. Y aquí fue cuando todos empezamos a notar algo raro. La mujer, siendo honestos, no tenía nada especial. Era como un 6 de 10, ni particularmente bonita ni con un gran cuerpo. Además vivía con su mamá, una señora con un carácter horrible, de esas personas que desde que las ves sabes que traen mala vibra. Amargada, dura, y siendo sinceros, una auténtica perra. Por eso nos sorprendió todavía más que mi tío se fijara en ella. Mi tío no era un galán de novela, pero sí era bien parecido y tenía una labia impresionante. Siempre había estado rodeado de mujeres muy bonitas. Por eso nos parecía rarísimo verlo con alguien así. Pero lo verdaderamente extraño no fue eso. Lo extraño fue cómo cambió. Mi tío siempre había sido un don Juan, pero con esa mujer se volvió otra persona. De un día para otro, parecía completamente obsesionado con ella. Literalmente solo tenía ojos para ella. Al año tuvieron a su primer y único hijo. Se juntaron, se casaron y se fueron a vivir a la casa de la suegra. Y fue justo ahí cuando todo empezó a irse al carajo. Porque algo cambió. No sabría explicar exactamente qué, pero cambió. Mi tío, el orgullo de la familia, el ejemplo de todos, empezó a tomar. Al principio parecía algo normal. Solo los fines de semana. Pero en muy poco tiempo empezó a escalar. Primero los fines de semana, luego entre semana, luego hasta perderse completamente en el alcohol. Fue tan rápido que casi ni nos dimos cuenta de cuándo pasó. Lo peor es que su trabajo empezó a resentirlo. Y aunque tenía un puesto importante en el gobierno, lo terminaron corriendo. A partir de ahí fue como ver a alguien hundirse lentamente. Se perdía cada vez más en el alcohol. Mientras tanto, su esposa y su suegra siempre se hacían las víctimas. Decían que querían ayudarlo, lo llevaban a rehabilitación, pero él siempre volvía a caer. Y cada recaída era peor que la anterior. Así pasaron los años. Hasta que en 2012 ocurrió algo que nos hizo pensar que todo esto quizá no era tan normal. La suegra murió. Causas naturales, nada raro. Pero curiosamente, justo después de que murió, algo cambió. Mi tío seguía completamente enamorado de su esposa, eso no cambió. Pero de alguna manera empezó a recuperar un poco de autonomía. Con el tiempo terminaron separándose. Aunque, incluso separados, él seguía diciendo que la amaba. A ella y a su hijo. Pero el alcoholismo seguía ahí. Podía pasar un mes sin beber, y de repente recaía otra vez. Y siempre peor. Todo eso empezó a parecernos demasiado extraño. Entonces un día decidí hacer algo. Aunque fue a regañadientes, lo llevé con una bruja que conozco. Una señora que se dedica a hacer limpias y a romper ese tipo de trabajos. Ni siquiera había terminado de verlo cuando dijo algo que todavía recuerdo. A ti te tienen bien trabajado. Lo tomó de las manos y empezó a hacerle una limpia. Lo que nos dijo después nos dejó helados. Según ella, la suegra había hecho un trabajo para que mi tío quedara obsesionado con su hija. Pero no solo eso. También había hecho algo para empujarlo al alcoholismo. Nos explicó que romper ese trabajo sería muy difícil, casi imposible. Según recordó, el embrujo consistía en un muñeco hecho con ropa de mi tío y de su hija. Ese muñeco estaba amarrado y metido dentro de una botella de licor. Después, ese trabajo lo habían metido en el drenaje de la casa. Literalmente para que se hundiera en la mierda. La bruja dijo que podían hacer pequeñas limpias para ayudarlo un poco, pero que curarlo por completo era casi imposible. Y hasta el día de hoy hay algo que nunca he entendido. ¿Para qué querían que fuera alcohólico? El amarre lo entiendo. Pero el alcohol, ¿para qué? Lo más irónico de todo es que, incluso ahora, su ex esposa todavía va a la casa de mi abuela a llorar. Dice que ama a mi tío, que le duele verlo convertido en un borracho. Porque sí, mi tío nunca quiso hacerse las limpias. Hoy en día prácticamente es un teporrocho. Toma el alcohol más barato que encuentra y pasa más tiempo en la calle que en su casa. Y mientras tanto, ella sigue llorando por él. Aunque, siendo honestos, tampoco es que ella sea muy diferente. Nunca trabaja. Vive de sus hermanos y no hace el mínimo intento por salir adelante. Pero bueno, supongo que cada quien tiene sus motivos. Espero que te guste la historia, Sasori. Puedes hacerle los cambios que quieras. Un saludo y mucho éxito en tus proyectos.
el trabajo que iba para mi mamá. Relato enviado anónimamente. Hola Sasori, un gusto poder escribirte. Aquí va mi anécdota. Durante mucho tiempo escuché una especie de leyenda que decía que no es buena idea compartir el mismo nombre con tus padres. Siempre pensé que era una tontería de pueblo, de esas historias que la gente repite sin saber realmente por qué. Hasta que entendí el motivo. Esto pasó en el año 2008, cuando yo estaba en la universidad. Mi vida era completamente normal. Una joven común, estudiando, viviendo con mis papás, sin ningún problema raro, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Todo empezó en las madrugadas. Al principio sentía algo muy ligero en la cama. Como cuando alguien mete la mano debajo del colchón y mueve los dedos para que la persona acostada lo sienta. Algo así. Pero en ese momento uno intenta buscarle una explicación lógica. Pensé que tal vez eran los resortes del colchón acomodándose, o simplemente mi cerebro jugando alguna broma mientras estaba medio dormida. Pero después empezó a ponerse más extraño. Comencé a sentir que alguien tocaba mi cabello. Al principio solo lo rozaban, como si lo estuvieran acariciando. Luego empezaron a jugar con él. Como cuando alguien enrolla tu cabello en su dedo para hacer pequeños rizos. Eso ya me incomodaba bastante. Pero lo peor vino después. Una noche empezaron a jalarme el cabello. La primera vez salté de la cama inmediatamente y fui corriendo al cuarto de mis papás. Les dije lo que estaba pasando, pero ellos pensaron que era mi imaginación o que simplemente estaba muy cansada. Ya sabes, lo típico. Pero una noche todo se salió completamente de control. Sentí un jalón en el cabello tan fuerte que me despertó de golpe. Era una fuerza sobrehumana. Y lo digo en serio. Tuve un novio abusador en el pasado, y ni siquiera él, en sus peores momentos, me arrastró de esa manera. Sentía como si mi cuero cabelludo se fuera a desprender de lo fuerte que me estaban jalando. Intentaba moverme, pero no podía. Y cuando finalmente el jalón se detuvo, pasó algo todavía peor. Sentí claramente una mordida en la pierna. Ahí fue cuando salté de la cama como pude y corrí otra vez al cuarto de mis papás. Esta vez sí entendieron que algo no era normal. Al día siguiente llamaron a un padre para que bendijera la casa, porque la situación ya se estaba poniendo demasiado intensa. Y había algo más que me pasaba. A veces veía a un hombre parado dentro de mi cuarto. O en el baño. Simplemente estaba ahí, mirándome. Pero el problema era que solo yo lo veía. Nadie más. Después de la bendición de la casa, las cosas se calmaron un poco. No desaparecieron del todo, pero al menos dejaron de ser tan violentas. Pasaron algunos días así. Hasta que un día decidí contarle todo a una amiga de la universidad. Ella sabía mucho sobre limpias y cosas de magia blanca, así que me dijo que quería intentar hacerme una limpia para ver qué estaba pasando. Acepté. Y lo que salió en esa limpia fue algo que nunca imaginé. Resulta que una vecina cercana a mi familia había intentado hacerle un embrujo a mi mamá. Pero había un detalle. Mi mamá y yo compartimos el mismo nombre. Y según mi amiga, cuando ese tipo de trabajos se hacen mal, pueden terminar afectando a la persona equivocada. En lugar de llegarle a mi mamá, el trabajo se fue contra mí. Después de eso hicimos varias limpias más y, gracias a Dios, las cosas finalmente se calmaron. Nunca volví a sentir que me tocaran, ni a ver a ese hombre en mi cuarto. Y sobre la vecina, bueno. Después de todo eso nunca volvimos a hablar con ella. Curiosamente, ella tampoco volvió a hablarnos. Así que, técnicamente, se delató sola. Espero que te guste la historia, Sasori. Y ojalá le sirva a la gente que ve tus vídeos, para que sepan que si comparten nombre con algún familiar, este tipo de cosas puede suceder. Un saludo. Las copas. Relato enviado anónimamente. No sé si esto cuente exactamente como brujería o como magia, pero ahí va mi historia. Tengo una amiga que dice ser bruja. Según ella, practica magia blanca, aunque siendo honestos, sé que la condenada también ha hecho algunos amarres. Pero bueno, allá ella. El punto es que una vez me contó algo que me dejó pensando bastante. Dice que puede trabajar copas. Así lo llama. Yo le pregunté qué era eso exactamente, y me explicó que se trata de unas copas grandes, como las que se usan para algunos cócteles de camarón, ya sabes, los que venden en las marisquerías. Según ella, hace una especie de ritual o preparación con la copa para la persona que se la pide. Perdón si lo explico mal, pero es lo más cercano que puedo describirlo. La idea es que esa copa queda ligada a la persona.
Dependiendo de lo que pidas, y de cómo mantengas esa copa, así te va en la vida. Por ejemplo, dice que lo más común es pedir que la copa sea para el dinero. En ese caso, la copa debe mantenerse siempre llena. Mientras la mantengas llena, el dinero sigue fluyendo. Pero si se vacía, las cosas empiezan a complicarse. Mi amiga me contó de 3 clientes que tuvo. 2 de ellos se toman esto muy en serio. Mantienen su copa llena todo el tiempo y, cada cierto periodo, como una vez al año, regresan con ella para que les haga una limpieza o un mantenimiento, por así decirlo. Y según dice, a los 2 les va bastante bien. Una de esas personas tiene un puesto importante en el gobierno. La otra vive prácticamente de sus propiedades. Pero el tercer caso fue diferente. Ese cliente era más escéptico. Al principio aceptó la copa, pero con el tiempo dejó de prestarle atención. Porque sí, según mi amiga, la copa se va vaciando sola. No se queda llena para siempre. Uno tiene que estar pendiente y volver a llenarla. Pero este hombre dejó que se secara. No creyó, o simplemente se olvidó. Y desde entonces, según me cuenta mi amiga, le cuesta mucho mantener dinero. Dice que su esposa incluso le comentó algo curioso. Que sienten como si el dinero simplemente se les escapara de las manos. Como si entrara, pero nunca se quedara. Mi amiga me ha propuesto varias veces hacerme mi propia copa. Pero la verdad, a mí me da miedo. Porque imagínate que un día, por alguna razón, no pueda llenarla. O que se me olvide. Y si por descuidarla empieza a irme mal. Así que por ahora prefiero no hacerlo. Pero bueno, a ver qué opina la gente. Un abrazo, Sasori. Mi suegra envenenó a mi bebé. Relato enviado anónimamente. Esta historia me la contó mi abuelita, que en paz descanse. Y quise mandártela, Sasori, aunque sea para que quede en la posteridad lo mierda y asqueroso ser humano que fue su suegra. Mi abuelita siempre me contó que, cuando se casó con su esposo, prácticamente toda la familia aceptó el matrimonio. Todos, menos su suegra. Desde el principio no la toleraba. La trataba mal, la miraba con desprecio y nunca perdió la oportunidad de hacerle algún comentario hiriente. Pero todo empeoró cuando se enteró de que mi abuelita estaba embarazada. Ahí fue cuando las cosas se volvieron realmente oscuras. Antes de continuar, tengo que contar algo importante que pasó un día antes de la tragedia. Ese día llegaron a la casa unos familiares que venían de un pueblo. No diré de dónde, para no comprometer a mi familia, pero es bien sabido que por esos lugares la brujería y la magia son cosas muy comunes. Cuando llegaron, una de mis tías se quedó mirando fijamente a mi abuelita. Después de unos segundos le dijo algo que la dejó helada: no comas nada de lo que te dé tu suegra. Mañana te va a ofrecer algo, y será para que pierdas al bebé. Mi abuelita se asustó muchísimo cuando escuchó eso. Pero decidió hacer caso. Dijo que no aceptaría nada de comida que viniera de su suegra. Al día siguiente ocurrió algo muy extraño. Su suegra llegó a la casa con una actitud completamente distinta. Estaba sonriente, amable, como si todo el odio que siempre había mostrado simplemente hubiera desaparecido. Llegó cargando una olla llena de tamales. Empezó a repartirlos entre los presentes. Pero de pronto hizo algo raro. Sacó un tamal en particular, lo puso en un plato y se lo ofreció directamente a mi abuelita. Ten, este es para ti. Cómetelo. En ese momento mi abuelita sintió que se le bajaba la presión. Recordó inmediatamente las palabras de mi tía. Así que, con toda la calma que pudo, rechazó el tamal. Pasaron algunos minutos. Su suegra seguía observándola. Y cuando vio que no lo comía, empezó a molestarse. Le volvió a decir que se lo comiera. Mi abuelita volvió a negarse, siempre de manera respetuosa. Pero lo que pasó después es algo que todavía me llena de coraje cuando lo recuerdo. Mi abuelita me contó que su suegra se levantó de golpe. Agarró el tamal del plato, y se lo metió a la fuerza en la boca. Le tapó la boca con la mano y la obligó a tragárselo. Mi abuelita estaba completamente asustada. No supo cómo reaccionar. Solo recuerda el miedo y la sensación de impotencia. Al final, resignada y temblando, terminó de comerlo. Y justo en ese momento su suegra se calmó. Como si ya hubiera conseguido lo que quería. Al día siguiente mi abuelita empezó a sentir un dolor muy fuerte en el vientre. Y esa misma noche perdió al bebé. Lo que más rabia me da de toda esta historia es que su suegra actuó como si nada hubiera pasado. No mostró tristeza. No mostró arrepentimiento. Nada. Como si la pérdida de su propio nieto no significara absolutamente nada.
Quería contar esta historia para sacar un poco del coraje que todavía siento, y también para que quede ahí, como recuerdo de lo que algunas personas son capaces de hacer. Un abrazo, Sasori. La foto de mi mamá. Relato enviado anónimamente. Hola Sasori. Esta historia es corta, pero espero que puedas meterla en uno de tus vídeos. Mi mamá se casó con mi papá cuando tenía apenas 15 años, y él 25. Sí, ya sé cómo suena eso ahora, pero era otro México. La verdad es que a mi papá le iba relativamente bien. Tenía un buen trabajo y no les faltaba lo básico. El verdadero problema no era él. El problema era su mamá. Mi abuela. Es una señora exageradamente ambiciosa. De esas personas que siempre quieren más y más, aunque ya tengan suficiente. Y de todos sus hijos, el que más la apoyaba económicamente era mi papá. Por eso, desde el principio desaprobó la relación con mi mamá. Pero no por la edad, no. Su problema era otro. Ella tenía la idea pendeja de que, si mi papá se casaba, entonces dejaría de darle dinero. Y bueno, en parte tenía razón. Al final tenía que mantener a su esposa y al hijo que venía en camino. Pero aún así, la vieja era una perra. Para que te des una idea, mi papá obligaba a mi mamá a ir todas las tardes a la casa de mi abuela a ayudarle con sus mandados. ¿Y por qué? Pues por sus huevos, básicamente. Mi mamá tenía que hacerle favores, limpiar, ayudarla en lo que pidiera, y aún así mi abuela la trataba peor que a una sirvienta. Nunca intentaba disimularlo. Era grosera con ella enfrente de todos, de sus hijos, de su gente, incluso enfrente de mi papá. Y mi papá no hacía nada. Si me lo preguntas, un imbécil. Pero lo más extraño pasó unos meses después. A mi mamá le empezaron a salir manchas en la cara. No eran manchas normales. Eran más feas que las que salen cuando te quemas con el sol. Parecían quemaduras, como si la piel hubiera cicatrizado mal. Eso preocupó a todos. Y entonces nos enteramos de algo. Resulta que una amiga de mi abuela, que curiosamente respetaba mucho a la familia de mi mamá, vio algo raro en su casa. Vio que mi abuela tenía una foto de mi mamá, puesta al lado de una veladora negra. La intención era clara. Según ella, lo hacía para quemarle la cara. Esa misma mujer fue quien se lo contó a mi mamá. Le dijo que lo había visto con sus propios ojos. Y no solo eso. También fue ella quien llevó a mi mamá con una curandera para que le hicieran una limpia. Después de eso pasó algo curioso. Al día siguiente, mi abuela estaba furiosa. Se le notaba en la cara. Tenía los ojos que parecían arder de coraje. Porque ya sabía que sabíamos, y que mi mamá se había ido a limpiar. Y bueno, esa es la historia. Actualmente la vieja sigue viva. Pero la verdad, no me desanimo. Porque poco a poco la vida le está pasando factura por todas las cosas que hizo. Y sé que tarde o temprano le llegará a su cama. Si logro convencer a mi mamá de que me cuente más historias de esa época, con gusto te las mando. Un abrazo, Sasori. Y con esto llegamos al final de los relatos de esta noche. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que enviaron sus experiencias para este video y confiaron en compartir algo tan personal. Si tú también tienes una historia que quieras contar, puedes enviarla a mi Instagram o al correo que aparece en la descripción. Puede ser sobre brujería, sueños extraños, sucesos paranormales o cualquier experiencia inquietante que hayas vivido. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Todo eso ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube siga recomendando este contenido y podamos traer más historias como estas. Gracias por escuchar. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando acaba el video.